Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Capítulo 121 del libro de los Salmos, y leemos en el nombre del Señor Jesús. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Pastor, por favor, si oras. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos conduce a la vida eterna. Tú mismo dijiste que conoceríamos la verdad hablando de tu palabra y que la verdad nos haría libres. Señor, estamos tan orgullosos de ti. Nos sentimos tan llenos de gratitud y de alabanza hacia ti. Tú eres el Dios de la palabra. Tú eres la palabra humanada también. Esta noche, Señor, nos sentamos en este lugar y donde están nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo, nos sentamos a tu mesa porque queremos alimentarnos de ti, escuchar tu voz. Permite que nuestro pastor esta noche sea dirigido por la voz de tu Espíritu, que su corazón nos encamine y nos dirija a tu voluntad. Guárdanos, Señor, del poder del engaño. Y permite que esta palabra en nosotros produzca santificación, pureza y edificación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Y amén. Gracias, pastor. Siéntense, mis amados hermanos. Con la mirada arriba. Es el tema que les quiero compartir en esta noche con el favor de Dios y con la guía y ayuda de su Espíritu Santo. Hemos visto en días pasados algunos temas con respecto a con la mirada arriba. ¿Por qué con la mirada arriba? Y en la primera parte veíamos sobre la base del Salmo número 121 que debemos tener la mirada arriba, porque nuestra ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Gracias, pastora, muy querida. También aprendimos en días pasados que debemos tener la mirada arriba porque el Señor no nos dejará caer. También porque Él cuida la obra de sus manos, que somos nosotros. Además, vimos en esa primera parte que debemos mantener la mirada arriba porque Dios libra nuestras vidas y que Dios es el único que nos cuida desde nuestra salida hasta nuestro regreso. Luego vimos en la segunda parte por qué permanecer con la mirada arriba, porque Él nos ha quitado la vergüenza. 1. Porque Él nos ha prometido una herencia terrenal, pero a su vez nos ha prometido y está cumpliendo una herencia eterna.
Luego vimos con la mirada arriba, tercera parte, y estuvimos aprendiendo que debemos permanecer con la mirada arriba porque debemos estar listos para ver de nuestro Dios la ayuda que viene en Cristo Jesús y que por lo tanto nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, que somos testigos de que viene una gran cosecha. Y hoy, con el favor de Dios, voy a compartirles con la mirada arriba, parte 4. ¿Por qué debemos permanecer con la mirada arriba? Y aquí no estoy haciendo referencia a que el Señor estuviera tratando como con una modelo que está siendo guiada por unas personas que le están diciendo: usted tiene que salir con mucho garbo y con la mirada siempre arriba, con su mentón a este nivel, en fin, con una serie de instrucciones. Lo que el Señor nos está diciendo es que debemos permanecer con la mirada arriba, es no perder el rumbo cuando toda la información con la cual somos bombardeados por medio de este mundo moribundo nos quiere distraer para que abandonemos la fe en el único Dios verdadero. De manera que hoy veremos que debemos permanecer con la mirada arriba porque del Señor podemos ver nuestra salvación. No hay otro Salvador, solo Cristo Jesús nos puede salvar. Ninguna religión salva, ningún líder espiritual salva. Al contrario, algunos corrompen y hacen daño. Nadie distinto a Jesucristo es nuestro Salvador. Y el Señor Jesús, advirtiéndole a la iglesia, advirtiéndonos a nosotros con respecto a este final de los tiempos, cómo se iban a poner las cosas de difíciles. Y creo que estamos viviendo tiempos difíciles, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, que vendrán tiempos difíciles. Y cuando dice tiempos difíciles, no propiamente son las crisis económicas anunciadas. Ustedes pueden ver por las redes sociales cómo hay personas que están anunciando que Cristo viene porque hay una recesión económica. Y eso a mí me parece que no tiene nada que ver con la venida del Señor Jesús, porque se trata es de que nosotros tengamos la mirada puesta en el Señor Jesús y que no nos dejemos contaminar por todo lo que desde los gobiernos, desde la empresa y desde todo ámbito de la sociedad hoy se está tomando como se está viendo el asunto espiritual como una animadversión y como una oposición al desarrollo libre de este mundo sin Cristo Jesús. Yo no estoy comulgando con ninguna religión, pero sí mira uno con un cierto grado de prevención lo que está sucediendo en Colombia, cómo está cayendo en el secularismo cada vez más. Y hago esta precisión porque ustedes que a veces ven noticias y que saben el diario acontecer de nuestro país, hoy uno de los titulares de la prensa es que un general de la República ha sido destituido porque es muy religioso. Entonces eso ya nos da a nosotros una noción de que se viene desatando un nivel de persecución hacia todo aquello que es espiritual. Empiezan por ahí, por lo más conocido, pero con plena seguridad esto tocará a la iglesia. Hay enfermedades, hay terremotos, se mueven las montañas, hay un comportamiento social nauseabundo a los ojos del Señor, hay un escepticismo, hay un agnosticismo. Esta noche me decía la pastora, mira que esta noche estuvo a punto de suicidarse un jovencito de 16 años ya para lanzarse de un piso muy alto de su colegio.
y tuvo que intervenir la policía. ¿Por qué? Porque la gente está cayendo en una desesperación y están buscando salidas, motu propio, nunca buscando la salida a sus dificultades, buscando la salvación en Cristo Jesús. Yo no sé si ustedes perciben que se está viviendo una estrechez muy grande en este mundo. No sé si ustedes perciben que las tinieblas están en una campaña incisiva para tratar de opacar la luz del Evangelio, la luz de Jesús. Y no digo esto con el ánimo de especular, lo digo porque así lo dice la palabra del Señor, que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, no vamos a perder de vista la salvación. Y para ello quiero invitarlos a que observemos lo que nos dice el Señor Jesús por medio del escrito en su Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 y versículos 26 y 27. Dice, la gente, note usted que no está diciendo la iglesia, y quiero hacer énfasis en esta noche, en esto, la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces, todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, dice el Señor Jesús, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, es decir, ya, esto lo dijo el Señor hace 20 siglos aproximadamente, 2000 años, año más, año menos. Y Él dice, por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada. ¿Por qué? Porque la salvación está cerca. ¿Cuál salvación? Él viene a rescatarnos, Él viene a arrebatarnos. ¿A quiénes? A los que hemos aceptado la salvación que solamente proviene de Cristo Jesús, entiéndase a la iglesia. Yo quiero que nos traslademos por un instante y pensemos en el comportamiento del pueblo de Israel cuando estuvo cautivo en Egipto. En ese momento crucial cuando estuvieron a punto de salir rumbo a la tierra prometida. Todos conocemos la historia, ahí la encontramos en el libro de Éxodo. ¿Qué estaba pasando en ese momento en Egipto? Egipto estaba ardiendo de miedo, de pavor. ¿Por qué? Por todo lo que estaba sucediendo y lo que ellos estaban viendo. Entiéndase, lo que el Señor estaba haciendo por medio de las plagas, cada una de esas plagas representaba uno de los dioses que los egipcios adoraban. Que visto desde este ámbito podemos decir que cada uno de esos dioses que ellos adoraban ahora se habían vuelto contra ellos, porque Dios había echado mano de esas deidades, de esos dioses falsos, para traerle las plagas que conocemos ahí en la Biblia. Y para ese momento todo Egipto estaba ardiendo de pavor, estaba ardiendo de miedo, pero además había un olor a muerte en todas las familias, en toda la sociedad, desde el palacio del faraón hasta el último de los esclavos, mientras que en las casas del pueblo de Israel, ¿qué había? Había alegría, había regocijo al saber que se acercaba su salida de la esclavitud rumbo a la libertad, rumbo a la tierra prometida. ¿Había pavor en Egipto? Sí. ¿Hay pavor hoy? También. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Lo que debe estar pasando con la iglesia hoy. Y es que mientras todo eso está sucediendo, nosotros debemos estar alegres porque nuestra redención está cerca. ¿Qué es algo cercano? Algo que está ahí,
que se percibe, que se ve. Ya no es especulación. Hermanos amados de íntima devoción y quienes a esta hora siguen esta transmisión, mientras el mundo está viendo con mucho pavor todas estas manifestaciones de la naturaleza, todo lo que está pasando en el cosmos, toda la perturbación, todo el pavor, todo el miedo, para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, todo esto debe traer confianza en el Señor Jesús en vez de miedo. ¿Por qué? Porque la plenitud de nuestra redención y nuestra entrada a los cielos nuevos y a la tierra nueva ya se están acercando. No sé si usted escuchó lo que le quise decir. Y esto encaja perfectamente con la promesa que Cristo Jesús hizo a la iglesia de Filadelfia. Y a propósito estamos tratando ese tema en las mañanas, en Mañanas Íntima Devoción. Algo que el Señor dice y a lo cual nosotros le debemos prestar mucha atención. Usted debe recordar lo que el Señor le dijo a la iglesia en Filadelfia y que nos está diciendo hoy. ¿Qué vamos a hacer en esta noche? En esta noche vamos a tener todos la Biblia en la mano y yo los invito para que leamos lo que el Señor le dijo a la iglesia en Filadelfia, que es la misma palabra que nos está diciendo hoy. Vamos por un instante al capítulo 3 del libro de Apocalipsis, capítulo 3 del último libro de la Biblia. Y el versículo 10. No sé, pastor, si quieras venir y colaborarme leyendo estos textos de la palabra del Señor. Hermano, si quieres estar sentadito aquí, vamos a leer algunos textos de la palabra del Señor. Y ustedes van a seguir con mucha atención. Y voy a pedirle el favor a producción que no me suba el texto bíblico. Perfecto. ¿Para qué? Para que los que estén en casa vayan a la carrerita y tomen la Biblia y lean esta escritura también. Vamos a leer entonces en el capítulo 3 y versículo 10 del libro de Apocalipsis. ¿Qué dice el Señor allí a la iglesia en Filadelfia y qué nos está diciendo a nosotros hoy, pastor? Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Oh, sería bueno escucharlo otra vez. Sería bueno escucharlo otra vez, porque esta es para la iglesia en Filadelfia, pero también para nosotros hoy. Léelo, por favor, con mucho detenimiento, pastor, para que esto se nos quede grabado en el corazón. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. ¿A quién va a guardar el Señor? Y dice, yo, gracias pastor, yo por mi parte te voy a guardar. ¿A quién? A la iglesia, porque sobre el mundo viene la hora de la prueba. ¿Y a ustedes no les parece una noticia muy especial lo que está saliendo de porque esta palabra está vigente? Yo creo que esta palabra está vigente. Lo que está saliendo del Señor en este momento. Yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba que viene sobre la tierra. ¿No les parece esto muy especial y que esto nos debe traer mucho regocijo? ¿Y sabe qué realmente está queriendo decir en griego el Señor allí? Esa palabra te guardaré. Esa palabra viene del griego tereo ek. Así como suena, tereo, como si fuera a escribir Teresa, tereo ek, que quiere decir literalmente, te voy a sacar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
Y esta promesa exactamente es la misma que encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9, cuando Pablo el apóstol nos escribe. Vamos a leer los versículos 9 y 10, pastor. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10. Usted puede buscar ahí con toda la tranquilidad en las Sagradas Escrituras. Qué bueno mirar las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y ahora el pastor nos va a ayudar leyéndonos esta escritura. Capítulo 5 de primera epístola a los tesalonicenses, versículos 9 y 10. Léelo desde el 8 para que entonces no nos quede recortado. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que, en la vida o en la muerte, vivamos junto con Él. En la vida o en la muerte, y no te vayas, pastor, porque quiero que te devuelvas, y ustedes se devuelvan al capítulo 1 de esta misma epístola. Devuélvanse unos capítulos allí y mire lo que nos está diciendo el apóstol Pablo los versículos 9 y 10 también, pero el capítulo 1. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Que nos libra del castigo venidero. Debemos y tenemos que estar alegres en medio de tanta agitación como la que se está viviendo. Porque esta es una promesa para usted y para mí. Esta es una promesa para la iglesia. Una promesa que fue dada desde el primer siglo y que se está cumpliendo en este siglo XXI. Porque la palabra del Señor, podrán pasar los cielos y la tierra, pero su palabra permanece para siempre. Su palabra permanece igual. La ira de Dios, entiendan esto mis amados hermanos, nunca será derramada sobre la iglesia. Diga conmigo, nunca. Dígalo bien fuerte, nunca. Vuelvo a repetir, la ira de Dios nunca será derramada sobre la iglesia. Dígalo, nunca. Y a todo esto, esta ira de la cual nos está hablando la palabra del Señor no puede ser una referencia al juicio de Dios en el gran trono blanco y a la ira eterna descrita en el libro de Apocalipsis. Porque la iglesia nunca ha tenido, no debe tener y nunca tendrá miedo a esa ira en la cual el Señor en el trono blanco juzgará a las naciones, porque la iglesia no está ahí, es decir, para ser juzgada, quiero decir. De hecho, podemos leer lo que dicen las Sagradas Escrituras, que la iglesia ni siquiera estará delante del trono blanco y de la ira de Dios para ser juzgada. No, porque nosotros estaremos no como espectadores, sino como protagonistas. Es decir, estaremos al lado del Señor Jesús, quien juzgará a los no creyentes cuando Él esté sentado sobre su gran trono blanco y donde dará su veredicto final, su sentencia eterna. Quiero invitarlos nuevamente para que ahora leamos lo que nos dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2. Pastor, por favor.
¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿Quiénes vamos a juzgar al mundo? La iglesia. La iglesia. No vamos a estar como espectadores, sino como protagonistas. Y esto es muy valioso. Así que ustedes, amados hermanos, se preguntarán, ¿y cuál es esa ira de Dios a la que la iglesia le tiene tanto miedo? Porque hay creyentes que le tienen miedo a la ira de Dios. ¿O a qué se refería el Señor Jesús cuando animó a la iglesia en Tesalónica, como nos lo escribió el apóstol Pablo, o a la iglesia en Filadelfia, como lo escribió el apóstol Juan, escrituras que el pastor hoy nos ha leído en esta noche? ¿A qué se estará refiriendo cuando nos está prometiendo que nos guardaría literalmente? Esto no es especulación, literalmente nos quitaría del alcance de esa ira. Eso es lo que hace el Señor, lo está prometiendo y sé que lo cumplirá. Esta es la ira de Dios a la que se están refiriendo estos santos hombres y el mismo Señor Jesús, que cubrirá toda la tierra. Esto no va a ser sectorizado, sino que cubrirá toda la tierra cuando estemos en el periodo o cuando la gente, las naciones estén en el periodo de la gran tribulación. El Señor ya nos ha hecho esa promesa y esa promesa está vigente a la iglesia. Nos está diciendo que Él nos quitará de aquí, que Él nos arrebatará de aquí, que Él raptará a su iglesia y que nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Vamos nuevamente a lo que nos escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Pastor, por favor, ustedes van buscando allí con mucha calma. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué debemos hacer con estas palabras, pastor? Animarnos. Animarnos, no meternos miedo. Mire que muchos están cogiendo estas escrituras es para meterle miedo a la iglesia. Y el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que debemos animarnos unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles? Con esto que acabamos de oír y de leer. Va a haber gran tribulación. ¿Ustedes creen que la va a haber? Pero esa gran tribulación es cuando la iglesia haya sido arrebatada, raptada o sacada de aquí para ser libre de esa ira venidera, del castigo de Dios. Hay personas que con mucho reposo, con mucha tranquilidad y hasta con un poco de conchudez dicen, yo ahora puedo darme mi vida aquí, porque si me toca pasar por la gran tribulación, pues sé que el Señor me va a dar ahí una segunda oportunidad para salvarme. No. Bájese de esa nube el que piensa así, porque el Señor no va a admitir de que nosotros pasemos o el que se quede pase bajo el régimen del anticristo y entonces que sea salvo pero por su propio sacrificio
después de haber rechazado por 2000 años el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y mucho menos va a admitir que una persona vaya a ser salvo cuando lo negó delante del régimen del anticristo. Porque si el sacrificio de Cristo Jesús no ha servido durante 2000 años para que una persona lo acepte y esté listo para irse con él, mucho menos va a servir un sacrificio hecho por sus propios medios. Así que pensemos en algo. ¿En qué consiste o para qué es la gran tribulación? La gran tribulación no es para preparar a la iglesia, porque la iglesia ya no va a estar aquí. La gran tribulación es principalmente para preparar a Israel como nación, y así entonces se aceptarán y recibirán al Señor Todopoderoso como su Rey, el Mesías, a quienes ellos mismos crucificaron. No espere que la gran tribulación sea para preparar a la iglesia para encontrarse con el Señor. La gran tribulación es para preparar a Israel, para que reciban, acepten y se rindan ante el Rey de Reyes, ante Jesús el Señor, para que lo acepten como su Mesías, para que lo reconozcan como su Mesías, a ese mismo a quien ellos crucificaron. Además, no sé si esto les ha quedado claro, mis amados hermanos, hasta este punto. ¿Les ha quedado claro? ¿Ha quedado claro, pastor? ¿Por qué también debemos mantener la mirada en alto? La mirada arriba. Porque es en esa dirección que el Señor Jesús regresará por segunda vez. Él no viene de abajo, Él viene de arriba. Y miremos lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que ya, pastor, si quieres estar tranquilito en la silla o si estás cómodo ahí, no hay ningún problema. En el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer un pasaje que muchos pasan por alto. Y dice así: el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos y nos dice a nosotros: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, y usted va a leer conmigo lo que está en rojo, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, y hasta que ya no pudieron verlo. Y ahí es como si se hubieran puesto un velo para no ver más al Señor Jesús corpóreamente. Fue la última vez que el Señor Jesús se dejó ver físicamente. Pero el versículo 10 nos dice: y mientras se esforzaban por verlo ascender, o sea, con la mirada arriba, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero, leamos lo que está en azul: un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿De dónde viene el Señor Jesús? Del cielo. Y varias veces nos está diciendo aquí el escritor Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos está diciendo que ellos estaban mirando hacia arriba. Ellos no estaban pensando en lo que estaba sucediendo alrededor. Y es lo que debe tener en cuenta la iglesia de hoy, lo que debe tener en cuenta usted, lo que debo tener en cuenta yo. Que no podemos dejarnos marear por todo lo que en este mundo moribundo y nauseabundo está sucediendo. ¿Por qué
entonces debemos permanecer con la mirada arriba, porque de ahí vive, porque ahí vive y de ahí viene el Señor Jesús. Veamos la siguiente escritura. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Por lo tanto, dice el escritor a los Hebreos, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. ¿Cuál es esa enorme multitud de testigos? Usted encuentra esa multitud de testigos en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Y dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos, mire usted, al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Qué es un campeón? Alguien que ganó, que triunfó, que salió invicto y que ahora ocupa el lugar de honor. Por eso es que Él no está sentado en otro lugar, sino que está sentado en el trono de Dios en las alturas. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores y así no se cansarán ni se darán por vencidos. Y este es el mensaje con el cual quiero concluir en esta noche. No porque los mensajes bíblicos sean de fácil agotación, sino este mensaje como tal. ¿Cómo lo quiero concluir? Con lo que dice este versículo 3 del capítulo 12 a los Hebreos. Vamos a hacer esta dinámica en esta noche. Dígale al que tiene a su lado, mantente con la mirada arriba. Piensa en la hostilidad que soportó nuestro Señor Jesús por ti y por mí. Así, dígalo, no te cansarás ni te darás por vencido. Con la mirada arriba, siempre con la mirada arriba. O como dice la versión Reina Valera, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alabado sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, a decirle al Señor, Señor, mira, no es fácil vivir aquí, pero es que tú soportaste lo más fuerte. Tú pasaste por la vergüenza, por la oposición y por la hostilidad que este sistema mundanal puso sobre ti, pero no te hiciste a un lado, no evadiste. Por eso es que en ti comienza la fe y en ti concluye la fe. No hay otra fe que podamos tener en alguien más. La fe es en ti, el único Dios verdadero. Con estas palabras, mis amados hermanos, quiero animarlos en esta noche para que cualquier cosa que a usted le esté doliendo, que le esté llevando al sufrimiento, cualquier cosa por la cual esté padeciendo, ya sea persecución laboral, persecución social, persecución en su misma casa, donde quiera que sea,
Cuando te están señalando, mire, ahí está el cristiano, mire, ahí está el seguidor del evangelio, y se burlen de nosotros, piensen que por todo eso ya pasó el Señor y Él salió campeón, Él salió vencedor, y si Él venció, nosotros también podemos vencer. El que tenga oídos para oír, que escuche o que oiga lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. Amén, amén y amén. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.